Juro que lo vi con mis propios ojos, pero mi mente me dijo que buscara una excusa. Estaba parado en la acera debajo del letrero del coworking y vi a mi esposa salir del edificio con Víctor Tena, un entrenador de productividad que llevaba varias semanas en nuestra casa, pero que nunca había entrado. Él estaba relajado, sonriente, con esa seguridad. Y lo peor fue cuando ella le tocó el antebrazo. Yo soy Luis Fernández, pero hace unos meses me registré en el coworking como Fede Morales. En casa soy Luis. Luego, sin decir nada, se volvió hacia él y se marchó, como si esa escena no tuviera nada que ver con ella. Claudia se colocó el pelo detrás de la oreja, sin mirarme, y Víctor, muy tranquilo, le susurró algo al oído. Cuando por fin reaccioné, ya se dirigían a la esquina. Los seguí. Metí la mano en el bolsillo, buscando las llaves, pero no estaban. Si soy sincero, ya había indicios. Al principio eran sesiones nocturnas. Claudia me decía que había empezado un programa con Víctor, que por fin había puesto orden en su vida, que se sentía más ligera, que a veces se quedaban hasta tarde porque el grupo era internacional y tenían que coordinar horarios incompatibles. Una noche me levanté y la vi en el salón con el portátil. Al verme, se quitó los auriculares. Con un gesto del dedo me indicó que esperara. Lo segundo fue el móvil. Claudia siempre lo dejaba cerca, pero de repente empezó a llevárselo al baño. Y la tercera fue el cargo en la tarjeta conjunta. Una noche decidí comprobar los movimientos de la cuenta, porque había un cheque extraño, y vi el concepto, coworking, algo así como una habitación adicional y un servicio premium. Esa noche, al verlos salir juntos, todo cobró sentido en mi cabeza. Me acerqué lo suficiente como para oír a Claudia decir que al día siguiente volverían a hacerlo. Víctor respondió que sí, a la misma hora, que ella era una de las pocas que se lo tomaba en serio. Claudia se rió en voz baja. Iban a cruzar la calle y vi cómo Claudia sacaba el móvil, marcaba algo y luego lo guardaba rápidamente. Y justo en ese momento, mi teléfono vibró, avisándome de un mensaje del interfono, de movimiento en el vestíbulo. Miré la pantalla y vi una miniatura. Una figura que salía del ascensor. Llegué a casa con la sensación de llevar una piedra dentro del pecho. Abrí la puerta despacio, como si el ruido pudiera romper algo más de lo que ya estaba roto. En el recibidor olía a su perfume, pero mezclado con ese olor a aire cerrado de cuando nadie abre ventanas. Me quité los zapatos sin agacharme bien, casi arrastrándolos, y fui directo al móvil. La notificación del interfono seguía ahí, con el icono de video. La abrí con el pulgar, y lo primero que pensé fue que ojalá fuera otra cosa, un repartidor, un vecino, cualquier tontería. El video era corto y sin sonido, cámara del portal. Se veía la puerta del ascensor, se abría, y salía ella. En la app del interfono, el perfil vinculado salía como Patricia, porque así la registró hace años para que las notificaciones fueran a su móvil sin liarse con nuestros apellidos. Patricia es su segundo nombre, lo usa poco, pero ahí estaba. La vi salir con un paso rápido, mirando hacia atrás. Un segundo después salió él, y en la app aparecía el nombre del visitante porque el sistema etiqueta los accesos por invitados frecuentes, Julián. Ese nombre me descolocó hasta que caí en la cuenta. Víctor siempre se presenta como Víctor Tena, pero en una tarjeta vieja que vi una vez ponía Víctor Julián Tena. O sea, en el interfono, Julián era él. En el video, ella se paró junto al buzón, fingiendo que buscaba algo en el bolso. Él se acercó, no con prisa, con la calma de quien sabe que esa escena ya la ha vivido antes. Y se besaron. No un pico rápido. Un beso de los que tienen pausa, de los que no se dan dos personas que están improvisando. Ella le agarró la nuca con dos dedos. Él le apoyó la mano en la cintura. Luego se separaron y ella sonrió, pero no de cara a la cámara. Sonrió hacia el suelo,
como sonriendo para sí misma. Después salieron por la puerta del portal, cada uno mirando a un lado como si fuera un trámite. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola. Noté que tenía la espalda mojada, sudor frío en la camiseta. Me fui a la cocina y abrí el grifo. El agua salió demasiado fuerte y salpicó. No bebí. Me quedé con el vaso en la mano sin levantarlo, mirando el chorro como si ahí hubiera respuestas. Me dolían los ojos, pero no lloré. Me dolía más el cuello de apretar la mandíbula. Volví al sofá y rebobiné el video. Lo vi otra vez, y otra. Cada repetición era un mini golpe. En una de esas, me fijé en un detalle que no vi al principio. Él llevaba una pulsera de esas de acceso, de coworking, en la muñeca. No era una pulsera de gimnasio. Era la misma que me dieron a mí. Eso significaba que no era la primera vez que entraba y salía de nuestro edificio, y que, además, tenía acceso a sitios donde yo no lo había metido. Se me ocurrió mirar el historial de visitas del interfono. No lo había tocado nunca, pero estaba ahí. Había más registros. Varios en las últimas 3 semanas, casi siempre entre semana, siempre tarde. Algunos días aparecía ella saliendo y entrando sola, como si fueran recados. Otros, salían 2 figuras, una de ellas él. Me tembló la mano y casi se me cae el móvil. Lo agarré con las 2 manos y me lo apoyé en las rodillas, como si así pudiera estabilizarme. Segundo golpe. En la app del banco vi, por fin, el cargo que había apuntado. No era solo una sala extra. Había varios pagos pequeños, repetidos, con el nombre del coworking y un número de referencia. Y uno, más grande, que ponía programa intensivo. Me quedé quieto, con la respiración corta, y me di cuenta de lo que me estaba haciendo daño de verdad. No era solo el beso. Era la logística, la organización, el mismo tipo de orden que Claudia decía que estaba aprendiendo con su coach. Estaba usando esa organización para mentirme. Tercer golpe. Me llamó el portero al teléfono fijo, que casi nunca suena. Me dijo que había un paquete para mí, que lo dejaba en conserjería, y luego, con una pausa rara, me preguntó si estaba todo bien. Le dije que sí, con una voz que ni yo reconocí. Colgué y miré el pasillo. Me pareció escuchar el ascensor, pero era mi cabeza. Me levanté, fui hasta la mirilla, miré. Nada. Volví al salón y, sin querer, abrí el correo del coworking desde el portátil. Ahí seguía mi sesión reservada, y vi otra cosa. Una reserva nocturna con mi usuario, Fede Morales, a nombre de Claudia, para una sala pequeña, la de coaching. Y el facilitador registrado era Víctor Tena. Me quedé con el cursor encima, como si pudiera borrarlo y así borrar todo. Entonces escuché la llave en la puerta. Me puse de pie tan rápido que la rodilla me chocó con la mesa baja. El dolor fue un pinchazo, pero ni lo registré. La puerta se abrió y Claudia entró. Venía con el pelo más suelto, la cara un poco roja del frío, o de otra cosa. Me miró un segundo y dijo que estaba cansada. Yo tenía el móvil en la mano, abierto en el video. Ella lo vio. Sus labios se separaron, como si fuera a hablar, pero no salió nada. Y yo, sin moverme, solo levanté un poco el móvil hacia ella mientras notaba que la garganta se me cerraba. Claudia dejó el bolso en el suelo, algo que no hacía nunca. Normalmente lo colgaba en el perchero. Ese detalle tonto me dijo más que muchas palabras. Se acercó despacio, como si la distancia fuera un pacto, y me preguntó qué era eso. Yo no le contesté de inmediato. Me senté en el borde del sofá porque de pie me sentía demasiado grande y demasiado ridículo a la vez. Le di al play otra vez. No quería hablar primero. Quería que lo viera sin mi voz en medio. Cuando terminó, Claudia se llevó una mano a la boca,
no como sorpresa, más bien como quien quiere esconder un gesto. Luego se pasó la mano por la frente y dijo que no sabía qué decir. Yo noté que me picaban las orejas, calor, y que tenía el pecho apretado. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas, y le pregunté por qué. Me salió la pregunta seca, sin adorno. Ella respondió que no era lo que parecía, que era una tontería, que estaba confundida. Y ahí me saltó algo por dentro, no grité, pero la voz me salió más alta. Le dije que una tontería no se organiza 3 semanas, una tontería no se paga con la tarjeta de casa, una tontería no tiene reservas a mi nombre. Claudia dijo que Víctor era solo un coach, que la estaba ayudando a salir de un bloqueo, que las sesiones nocturnas eran porque ella no podía concentrarse con el ruido del día. Dijo que yo últimamente estaba distante, que siempre estaba con lo mío, que en el coworking yo era otro, que cuando hablaba de proyectos se me encendían los ojos y en casa no. Mientras hablaba, se tocaba mucho los dedos, se pellizcaba la piel cerca de la uña, como cuando está nerviosa. Yo la conozco. Le dije que no me vendiera eso. Que yo podía aceptar que estuviera mal, que quisiera terapia, que quisiera aire. Pero que lo del video era otra cosa. Claudia se sentó enfrente, con las rodillas juntas, y me dijo que no habían hecho nada grave. Me dijo que ese beso fue un error, que había pasado por impulso, que ella misma se asustó. Yo respiré hondo, y al soltar el aire noté que me temblaba la barriga, como cuando te entra un frío por dentro. Le pedí el móvil. Se quedó quieta. Dijo que no hacía falta. Le volví a pedir el móvil, más lento, como si marcara cada palabra. Claudia dijo que era su intimidad. Yo le contesté que mi vida también era mi intimidad y que alguien la había abierto como una puerta. Ahí vino el primer golpe de confirmación real. Claudia no negó que hubiera mensajes. Solo dijo que eran conversaciones de apoyo, que Víctor sabía escuchar, que yo no entendía su estrés. Dijo que con él se sentía vista. Mientras decía eso, miraba al suelo. Yo sentí que me ardían los ojos por fin, pero no se me cayeron lágrimas, se me quedaron pegadas. Me levanté, fui a la mesa del comedor, cogí la libreta donde apunté el cargo, la abrí y la puse delante. Le señalé la cantidad grande. Le dije que eso no era apoyo, eso era un programa intensivo que habíamos pagado entre los dos. Claudia hizo una mueca rara, como de asco, y dijo que lo pagó porque era una inversión. Me reí, pero fue una risa corta, con aire, y le dije que esa inversión me la había metido en casa sin preguntarme. Segundo golpe. Le dije que el interfono tenía más registros. Que no era un beso de un día. Claudia abrió la boca, la cerró, y por primera vez se le escapó una frase que no era defensa, era resignación. Dijo que llevaba un mes raro, que se había dejado llevar, que se sentía como si todo fuera automático, trabajo, casa, dormir, repetir. Dijo que Víctor le proponía retos, cambios, cosas pequeñas, y que ella se enganchó. En ese momento, yo vi la palabra enganchó como quien ve una señal en una carretera de noche. Me agarré a ella y le pregunté si era solo emocional o también físico. Claudia me dijo que no quería responder. Ese silencio fue peor que un sí. Tercer golpe. Yo abrí el portátil y le enseñé la reserva del coworking a mi nombre. Le dije que eso ya no era un error personal, era usar mi identidad allí. Claudia se levantó de golpe y dijo que no lo había hecho con mala intención, que la app del coworking le pedía un usuario autorizado y que ella solo quiso asegurarse la sala. Yo le respondí que se aseguró la sala para estar con él, no para trabajar. Claudia dijo que era un espacio seguro, que él no la juzgaba. Yo le dije que claro, porque él no era el que se iba a comer el silencio de la cena después. La conversación se fue calentando sin gritos, pero con esa electricidad de casa cuando algo se rompe. Claudia empezó a decir que yo siempre quería tener control,
que por eso ella se asfixiaba. Me levanté y me fui al pasillo a respirar, porque notaba que la cara se me hinchaba de tensión. Volví y le dije que, si esto era un error, lo único que podía hacer era cortar ya, ahora, delante de mí, con él. Claudia me miró como si le hubiera pedido que se tirara por la ventana. Dijo que no podía, que era tarde, que no quería drama. Yo le contesté que el drama ya estaba aquí, en el salón, y que olía a su perfume. Entonces Claudia soltó lo que a mí me dejó sentado otra vez, como si me hubieran quitado fuerza de la espalda. Dijo que Víctor le había dicho que lo nuestro estaba agotado, que era normal buscar un entorno que potenciara. Dijo esa palabra, potenciara, como si estuviera citando una sesión. Yo la miré, y ahí entendí que no era solo un lío. Era alguien metiéndose en nuestra pareja con un discurso. Le dije que ese tío, con su pulsera y su sonrisa, no era mi terapeuta ni su salvador. Claudia se quedó de pie, con el brazo pegado al cuerpo, y me dijo que quizá yo no la merecía si lo único que sabía hacer era desconfiar. Y en ese momento el móvil de ella vibró en el bolsillo del abrigo que aún no había colgado. Claudia lo notó. Yo también. Ella no lo sacó. Solo se quedó quieta, mirando hacia otro lado, como si el móvil fuera una bomba a punto de explotar. Esa noche no dormí. No porque estuviera pensando en un plan maestro, sino porque cada vez que cerraba los ojos me aparecía el gesto del beso, la mano en la cintura. Me levanté varias veces, fui al baño, me lavé la cara, me quedé mirándome en el espejo con los ojos rojos y la barba a medias. A la mañana siguiente, cuando Claudia se metió en la ducha, yo ya estaba vestido. Me dolía el estómago como si me hubiera comido algo malo. No desayuné. Abrí el portátil y pedí cita con un abogado de familia. No uno famoso, uno serio, de esos que te hablan claro. Le envié un correo corto. Separación, bienes, vivienda, cuentas. Nada de amenazas, nada de venganza de película. Solo pasos que no pudiera deshacer luego. La primera acción fue financiera y fue legal. Abrí una cuenta nueva a mi nombre y redirigí mi nómina. No toqué lo de ella. En la cuenta conjunta dejé lo suficiente para gastos fijos, pero quité las tarjetas adicionales que estaban a mi nombre, para que no pudiera seguir pagando cosas con mi firma. No le vacié nada, no escondí dinero. Solo puse un freno. Cuando terminé, me temblaban las manos, no por miedo a ella, sino por la sensación de estar aceptando que esto iba en serio. Me lavé las manos en el fregadero, como si el agua pudiera quitarme la culpa. La segunda acción fue en casa, tangible. Saqué una maleta grande del armario y la dejé en el cuarto de invitados. No la llené. Solo la dejé ahí, a la vista. Cambié la ropa de cama del dormitorio principal y me fui a dormir al cuarto de invitados esa misma noche. No le hice un discurso. Me limité a decirle que necesitaba espacio. Claudia me miró con una cara que mezclaba rabia y susto. Dijo que yo estaba exagerando. Yo no respondí. Me metí en el cuarto, cerré la puerta sin dar portazo, y apoyé la espalda en la madera un segundo. Me noté las piernas flojas. La tercera acción fue social, pero también limpia. Llamé a 2 personas. A su hermana, que siempre ha sido directa, y a mi mejor amigo, el que me conoce desde antes de casarme. A la hermana le dije que necesitaba hablar porque había un problema serio. No le conté detalles por teléfono. Quedamos para un café. A mi amigo se lo solté más rápido. Le dije que había visto a Claudia besando a otro y que el otro era Víctor Tena, un coach del coworking. Mi amigo no me dio frases bonitas. Me preguntó si tenía pruebas y si había abogado. Le dije que sí a lo primero y que ya estaba en ello. Me dijo que no hiciera tonterías y que respirara. Me lo dijo como quien te pone una mano en el hombro sin tocarte.
El golpe inesperado vino ese mismo día en el coworking. Fui como Fede Morales, con la cara más seria que he tenido en mi vida, y pedí hablar con la responsable. No fui a montar un circo. Le enseñé la reserva a mi nombre hecha por Claudia. Le enseñé que habían usado mi usuario para sesiones fuera de horario. Le pedí el registro de accesos de la sala de coaching. La responsable puso cara de problema real. Me dijo que, por privacidad, no me podía dar todo, pero que investigaría porque eso era una infracción de normas internas. Me pidió que lo dejara por escrito. Lo dejé. Mientras escribía, noté que me sudaban las manos otra vez, pero seguí. Al salir, vi a Víctor en la zona común, hablando con dos chicos, muy tranquilo. Cuando me vio, se le congeló la sonrisa un instante. Yo seguí andando sin mirarlo, pero noté su mirada clavada en mi nuca. Esa noche, Claudia llegó y encontró un sobre en la mesa. No era una demanda, era una copia de la cita con el abogado, la fecha, y una hoja con gastos y cuentas. Algo frío, sí. Pero real. Claudia lo leyó y empezó a hablar rápido, como si el aire se le acabara. Dijo que yo estaba montando un ataque, que le quería arruinar la vida, que cómo me atrevía a involucrar abogados sin hablarlo. Yo le dije que intenté hablarlo y ella prefirió no sacar el móvil cuando vibró. Claudia me dijo que ese mensaje no era de él. Yo le pedí que lo demostrara. Ella apretó el papel con el puño y lo arrugó un poco. El giro se puso más feo cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Era Víctor. La voz suave, la misma de los vídeos que Claudia veía en el salón. Víctor dijo que necesitaba aclarar un malentendido. Yo me quedé callado un segundo, respirando por la nariz. Víctor dijo que Claudia estaba en un proceso de crecimiento y que yo lo estaba obstaculizando. Me dieron ganas de reír, pero no lo hice. Le dije que no volviera a llamarme. Víctor insistió, con ese tono de calma que te saca de quicio. Dijo que yo estaba actuando desde el ego herido. Yo le contesté que mi ego no vivía en mi casa, pero mi matrimonio sí. Colgué. Claudia me miró con ojos muy abiertos. Me preguntó si era él. Yo asentí. Claudia, por primera vez, no defendió. Se le fue el color de la cara. Dijo que él no tenía derecho a llamar. Yo noté un pinchazo raro, como si la rabia se mezclara con una tristeza pesada. Claudia se acercó y me pidió que parara todo, que no hablara con nadie más, que lo arreglaríamos entre nosotros. Yo le dije que eso ya no era posible, que ya había registros, reservas, vídeos, y una llamada de él a mi móvil. Claudia dio un paso atrás y dijo que entonces ella también iba a hacer cosas. Que si yo jugaba sucio, ella también. Yo no le pregunté qué quería decir. Me fui al cuarto de invitados, cerré la puerta, y oí cómo ella paseaba por el pasillo con pasos rápidos, como un animal encerrado, mientras mi teléfono vibraba otra vez, esta vez con un mensaje del coworking diciendo que necesitaban verme al día siguiente para revisar el caso. Al día siguiente me vi con la hermana de Claudia. No fue una escena dramática, fue un café con tazas pequeñas y un silencio grande. Yo le enseñé el video del interfono. La hermana se llevó la mano a la cara y se quedó mirando la mesa. No lloró, pero se le puso la boca dura. Me preguntó desde cuándo. Le dije que en los registros había al menos 3 semanas, pero que mi intuición decía más. La hermana me dijo que Claudia llevaba un mes hablando demasiado de productividad, de hábitos, de reinicios. Que a ella le sonaba a frase prestada. Me dio una rabia tonta, como si me estuviera confirmando que mi casa se había llenado de palabras de otro. Volví a casa con la garganta seca. Claudia estaba sentada en el sofá, sin el móvil en la mano por primera vez en mucho tiempo. Tenía los ojos hinchados, no sé si por llorar o por no dormir. Me dijo que necesitaba hablar,
que ya no podía con el ruido en la cabeza. Yo me senté enfrente, dejando distancia, como si el aire entre los dos fuera un contrato. Claudia dijo que sí, que había habido más de un beso. Lo dijo rápido, sin adornos, como si escupiera algo que le quemaba. Me noté el estómago caer, literal, como si el cuerpo se me hundiera un poco en el sofá. Puse una mano en el borde del cojín, agarrándolo fuerte. Claudia intentó justificarse y se notaba que lo había ensayado. Dijo que Víctor le daba atención, que la escuchaba sin corregirla, que ella se sentía invisible en casa. Dijo que no era por falta de amor, que era por falta de aire. Yo la miraba y, en lugar de pensar en frases, me fijaba en cómo se le movía el pecho al respirar, rápido, como si estuviera corriendo sentada. Le dije que yo también me había sentido invisible, pero que no me había buscado un coche con pulsera para salir por el portal. Claudia bajó la cabeza y dijo que no sabía cuándo se le fue de las manos. Primer mini golpe de esa conversación. Le pedí que me contara la verdad completa, sin protegerse. Claudia dijo que empezó con sesiones nocturnas de verdad, que al principio era puro trabajo. Que un día se quedaron solos en la sala porque se alargó y el coworking ya estaba casi vacío. Que él le dijo que ella tenía una energía especial, que no la desperdiciara. Que le empezó a escribir por la noche con excusas de seguimiento. Y que ella contestaba. Me lo dijo mirando un punto fijo, como si tuviera miedo de mirarme. Yo noté que me hormigueaban las manos, como cuando se te duerme un brazo, pero era por tensión. Segundo mini golpe. Le pregunté si él había estado en nuestra casa. Claudia tragó saliva. Dijo que una vez, solo una, subió a dejarle unos papeles porque ella se los olvidó. Dijo que fue rápido. Yo recordé una tarde en la que llegué y olía a perfume masculino en el pasillo, pero pensé que sería del vecino. Me levanté y fui a la ventana. Abrí un poco para que entrara aire frío. Me quedé ahí un segundo, respirando, y sentí un temblor en el pecho, como si el cuerpo quisiera llorar y no supiera cómo. Tercer mini golpe. Le dije que Víctor me llamó. Claudia abrió los ojos como si no lo supiera, y luego cerró la cara. Dijo que él se estaba pasando, que había empezado a presionarla, que quería que ella dejara la relación conmigo, que decía que yo era un lastre. Claudia dijo esa palabra y se le escapó un sonido raro, mitad risa nerviosa, mitad llanto. Me dijo que ella no quería dejarme así, que ella quería arreglarlo, pero que ya había hecho demasiado daño. Yo la miré y sentí que, por primera vez en semanas, me cansé de verdad. No rabia, cansancio. Un cansancio que se me fue a los hombros y me dobló un poco. Claudia me pidió una oportunidad. Dijo que cortaría con él, que lo bloquearía, que dejaría el coworking si hacía falta. Yo le dije que las oportunidades no se piden después de usar mi usuario para reservar una sala. Le dije que ya no estaba discutiendo una infidelidad, estaba discutiendo una doble vida organizada. Claudia empezó a llorar, esta vez sí, con la cara roja, sin intentar verse bien. Se tapó la boca con la mano, y el sonido era más feo que las lágrimas de película, era un sonido de persona que no sabe dónde ponerse. Ahí fue cuando mi cuerpo hizo otra cosa rara. En lugar de acercarme, me eché hacia atrás. Me dolía la espalda, literal, por la tensión. Le dije que necesitaba una decisión práctica. Que no podía seguir viviendo así. Que yo ya había hablado con un abogado y que quería una separación de hecho inmediata. Claudia dijo que no, que eso era definitivo. Yo le contesté que definitivo fue el beso en el portal y el video lo había firmado el interfono. Claudia preguntó qué iba a pasar. Yo le dije que, por ahora, dormiríamos separados, que las cuentas quedarían claras, y que ella debía buscar dónde estar unos días. Claudia se levantó como si la hubiera empujado. Dijo que esa era mi venganza. Yo le dije que mi venganza sería destruirla y yo no quería eso,
Yo quería poder respirar sin mirar el móvil cada 5 minutos. Claudia se secó la cara con la manga y dijo que no tenía dónde ir. Yo le dije que su hermana ya lo sabía y que podía ayudarla. Claudia se quedó quieta y entonces dijo algo que me apretó el pecho otra vez. Dijo que si se iba, Víctor aparecería. Que él ya le había dicho que, si yo la echaba, él le daba un sitio. Yo apreté los labios y sentí un sabor metálico, como sangre, de morderme por dentro. Esa noche nos sentamos con un papel en blanco y empezamos a escribir acuerdos básicos, casi como dos desconocidos compartiendo piso. No era un contrato legal, era un mapa para no matarnos a discusiones. En un momento, Claudia dejó el boli y me miró. Dijo que al día siguiente tenía que decidir si aceptaba una oferta de trabajo fuera de Madrid y que Víctor le había empujado a hacerlo. Yo noté que el aire se me cortaba. Si ella se iba, no era solo separarnos, era borrarnos. Me quedé mirando el papel y vi mi mano agarrando el borde de la mesa tan fuerte que se me pusieron los nudillos blancos. Claudia dijo que necesitaba una respuesta esa misma semana. Yo no contesté. Me levanté despacio y me fui al cuarto de invitados, dejando el papel encima de la mesa como si pesara demasiado para llevármelo. Al final, todo se resolvió en algo menos de un mes, y no porque yo fuera rápido, sino porque la realidad no nos dejó margen. 2 días después de esa última conversación, fui a la reunión del coworking. Me enseñaron, sin darme detalles íntimos, que había indicios claros de uso indebido de mi cuenta y de reservas fuera de norma. Me dijeron que Víctor ya había sido advertido antes por comportamientos poco profesionales con clientas. No me dieron nombres, pero me bastó. Esa misma tarde recibí un correo oficial diciendo que suspendían temporalmente su acceso y que, si había relación personal con una usuaria usando instalaciones, se revisaría su colaboración. Yo leí eso y, por primera vez, sentí una calma pequeña, como si alguien hubiera apagado un zumbido. Claudia se enteró por una amiga del coworking antes de que yo se lo dijera. Llegó a casa con la cara blanca, con el móvil en la mano, temblando. Me preguntó qué había hecho. Yo le dije la verdad, que presenté una queja por el uso de mi usuario y por las reservas a mi nombre. Que no inventé nada. Que solo puse luz. Claudia se sentó en el suelo del pasillo, literal, apoyada en la pared, y se quedó mirando sus rodillas. No era teatro. Era una persona viendo cómo el plan paralelo se le caía encima. Esa noche me pidió perdón sin frases bonitas. No dijo lo siento por todo. Dijo lo siento por el video. Lo siento por usarte. Lo siento por dejar que un tío se metiera en nuestra casa sin entrar. Me lo dijo con la voz ronca, como si hubiera fumado. Yo la escuché y no me salió nada heroico. Solo asentí. Me dolía el pecho, pero ya no era la rabia del principio, era una tristeza pesada, como si me hubieran quitado un mueble grande de la habitación y ahora se notara el hueco. Una semana después, Claudia aceptó la oferta de trabajo fuera, pero no por Víctor, sino porque necesitaba escapar de Madrid y del círculo. Se fue a Valencia con un contrato de 3 meses y se instaló en casa de su hermana los primeros días, luego en un estudio pequeño. No se fue con él. Eso es importante. No porque lo arregle, sino porque confirma que lo de Víctor no era amor, era algo más sucio, más inmediato. Víctor intentó llamarla, según me dijo ella, y cuando vio que el coworking le cerraba puertas, empezó a buscar otra narrativa. Claudia lo bloqueó delante de mí. Vi cómo pulsaba el botón. Vi su dedo dudar un segundo y luego hacerlo. Fue de las pocas escenas claras en todo esto. Yo seguí con el abogado. Presentamos una separación de hecho, dejamos por escrito la gestión de gastos comunes y abrimos el camino para un divorcio si, pasado un tiempo, no había marcha atrás. No te voy a vender que lo hice con dignidad perfecta. Hubo días que me levanté y me temblaban las piernas al ir a por café.
Hubo noches en las que me senté en el sofá y miré la pared sin hacer nada, y sentí un nudo en la garganta que no se soltaba. Una tarde, ordenando un cajón, encontré una libreta de Claudia con hábitos, metas, horarios. Entre páginas de listas, había una frase escrita a mano con el nombre de Víctor y un corazón pequeño al lado. Me quedé mirando el corazón y me dio una especie de náusea tranquila. Lo cerré, lo dejé en la caja de sus cosas, y no lo rompí. No porque yo fuera mejor, sino porque ya estaba cansado de convertir todo en guerra. Con Víctor no volví a hablar. Me llegó un mensaje suyo semanas después, a través de un número diferente, diciendo que yo era tóxico y que Claudia merecía más. No respondí. Lo borré. Ese fue mi cierre con él. No necesitaba ganarle una discusión. Necesitaba dejar de prestarle mi cabeza. Hoy, si me preguntas qué pasó con nosotros, te lo digo claro. Claudia y yo estamos separados. Hablamos lo justo por temas prácticos y por respeto al tiempo que sí fue bueno. No somos amigos. No somos enemigos. Somos dos personas que se hicieron daño y que están intentando no seguir. Ella está en Valencia, yo sigo en Madrid, y el piso lo vamos a vender cuando terminen unos trámites. Yo sigo yendo al coworking, pero ya no soy Phil Morales. Pedí que me cambiaran el usuario. Ahora pone Luis Fernández. Me daba vergüenza al principio, pero luego pensé que esconderme con un nombre no me protegió de nada. Lo que me queda, por raro que suene, es una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ya no vivo esperando vibraciones del móvil. Tristeza porque sigo entrando en casa y, por un segundo, mi cuerpo espera verla en la cocina. Luego me acuerdo del video del portal y se me enfría la nuca. Y aún así, sigo haciendo cosas normales. Trabajo, ceno, limpio, quedo con gente. Me descubro respirando más hondo que hace un mes, como si el cuerpo estuviera aprendiendo otra vez a ocupar su sitio. No te voy a decir que esto me hizo más fuerte. Te digo que me obligó a ser más claro conmigo mismo. Y, de momento, con eso me basta para levantarme mañana y no mirar atrás cada 5 pasos.